Por servilleta. ¿Por qué? Nada más que me castigaron la cuenta y no pude subir el de la semana pasada. Pero por un video que de febrero, pero pues espero me levanten el castigo. ¿Por qué? Contenido que un contenido inapropiado. Pues yo creo que se metió una imagen pornográfica, porque ¿qué inapropiado puede ser lo que decimos nosotros? Sí, que por un video inapropiado, ya se lo leí de febrero. ¿Y qué video es? No sabemos. No sabemos, ya busqué aquí 7 de febrero y no aparece. Alguna platiquita o algo, ¿sabes? ¿Cuántos videos van? Porque yo solo he grabado 4 nada más. Los tengo en... No, pues ahora ya Facebook los canceló por contenido inapropiado. YouTube. YouTube. Pues van un poquito tarde, ¿no? Entonces ya no sabemos, desde febrero, fíjate, uno del 7 de febrero que quién sabe quién vio y denunció. Ya sabes que no falta un chismoso. Que estamos haciendo conjuros. Sí, quién sabe qué habrá encontrado, pues yo no entiendo. Pero bueno, era del 7 de febrero. No, yo no aquí tengo, no, 9 de abril, diciembre, no tengo febrero. Yo no lo grabé. Pero de como un mes ¿cómo se llama? Lo castigan a uno y ya luego otra vez. Te castigan un tiempo, dice Rosy, pues a mí me da igual si me castigan o no me castigan, pero pues ¿qué quiere decir contenido inapropiado? ¿Quién sabe? Algo no les gustó. Pero todos los demás están. Bueno, yo tengo grabado algunos acá con el USB, pero solo en video, en audio nada más. Bueno, pues en el próximo hablaré mal de la mamá del Zuckerman, de como se llama el de Facebook, y ya. Este no es contenido inapropiado. Es la verdad. La verdad incómoda. Bueno, entonces Gracias. vamos a ver el tema de las almas. El problema más radical en el tema de las almas es que se entiende que es el alma lo que permanece y el cuerpo lo que muere. Y además que el alma no es la persona. Esta segunda advertencia es sumamente importante, porque la idea es que una persona piensa que su alma es la portadora de sus recuerdos, de su nombre, lo que va a poder contemplar las esferas celestiales con todos sus recuerdos de la tierra, y la persona se engaña, porque el alma es independiente del cuerpo y de la personalidad. Cuando una persona muere, deja de acordarse quién es. Y ese es el tema fundamental acerca del alma. O sea, la persona, mientras tiene cuerpo y mientras tiene personalidad, puede decir quién es, qué estudió, quién es su familia, etc. Pero al morir, lo único que le queda es el ser, sin estos recuerdos de la personalidad. Entonces, el tema es muy importante. Suponiendo que creamos en el alma, porque quien no cree en el alma, pues ya ni hablar de esto. Pero suponiendo que entendamos que hay una conciencia permanente, a la que llamamos alma, entonces el tema se hace muy complicado, porque el alma no está en un estado de memoria de la vida personal, de la vida corporal de la persona, sino de todo lo que es el desarrollo de la conciencia. Entonces la persona está confiadísima en me muero y puedo reconocer a mis parientes y puedo recordar quién era y puedo conocer el cielo. Es una fiesta. Y esto es una ilusión absurda,
porque la persona que recuerde que tiene familia, esa se murió para siempre. Y lo que queda no tiene ninguna definición de persona. Esto es algo que hay que insistir mucho, porque lo que nos dijeron los curas desde que éramos muy niños implicaba que uno mantenía su conciencia y su conocimiento y todo, y que podía moverse por el cielo recordando a los amigos y a los parientes. Es más, hasta podía uno tener conversaciones muy agradables con Dios. Pero todo esto es una fantasía religiosa, vamos a llamarla así. O sea, quizá para enganchar a la gente, le salieron con el cuento de que su alma iba a tener toda esa característica. No es así. Bueno, los judíos la presentan de una manera muy específica de ellos. Los judíos dicen que tenemos 5 partes del alma, o 5 almas, como prefieran. Y Binah es la madre de las almas. La letra asociada a Binah es G, y la G es la letra número 5. Entonces, pues hay 5 almas, que son de la superior a la inferior. Yechidá, que es el ser único, que es lo que se llama, yo llamo el ser encarnante, el que tiene la oportunidad de entrar en un cuerpo y en otro y en otro y en otro, que son las personalidades. Chiá, que es la vitalidad. Neshama, que es el aliento, que es distinto del alma. Ruach, que es el espíritu viento. Y Nefesh, que es el espíritu o alma vital. Ahora se los voy a decir al revés, con una definición distinta. Porque esto que les dije no acaba uno de precisarlo. Nefesh es el alma del cuerpo y lo acompaña incluso muerta la persona hasta que el cuerpo se entrega completamente a la naturaleza, es decir, se esfuma y queda hecho huesos. Nefesh va a estarse pegado a la tumba hasta que le queden los huesos pelones. Esto es importantísimo porque, para los judíos, claro, porque se supone que ellos van a tener quien vigile la ordenada descomposición y entrega de su cuerpo. En el tiempo antiguo, muy antiguo, hace 6.000 años, 8.000 años, en la ciudad llamada Catalhayak, que está en Turquía, ya había algo parecido a las torres de silencio, nada más que no eran torres, sacaban a la gente, la dejaban en el desierto, llegaban los opilotes, o sea, los, ¿cómo se dice?, los buitres, y los buitres se comían los huesos y se comían todo, pues, no los huesos no, pero sí la carne y todo lo que estaba pegado al hueso, tendones y demás, y a los pocos días ya iban por los huesitos y los metían debajo de su cama. Era la idea de que el Nefesh se fuera muy rápido. Bueno, la siguiente alma, que se llama Ruach, que generalmente la escriben con CH, pero debería ser con J, Ruach, es el alma, el aliento de vida. Es lo que la persona suelta al expirar, el Ruach. Neshama. Lo que le llaman 21 gramos. No, 21 gramos es antes, porque 21 gramos siguen siendo físicos, es cuerpo físico. Sí, en la clasificación india lo llamamos cuerpo astral a los 21 gramos, porque es un cuerpo físico más sutil, más delicado, que por eso sale.
Pero el ruaj no, el ruaj es el aliento de vida. ¿Cuál es el aliento de vida? Qué bueno que me lo preguntas porque hay que especificarlo. Si yo tengo una combinación de productos químicos idéntica a una célula, idéntica, es más, la armo como la célula, no vive. No sabemos qué es lo que hace que viva. ¿Cuál es el punto, el toque específico que hace que ese conjunto químico físico viva? Entonces, el tema es muy complejo porque ha habido unos grandes intentos, incluso recientemente en una universidad de Estados Unidos, tomaron algunos elementos y crearon materia viva. Lo que hicieron fue ponerles unos genes y quién sabe cómo revolvieron las cosas para generar materia viva. Pero el problema es que si tú eso que hiciste en el laboratorio se lo pegas a una persona, cobra vida. Le comunica a la persona vida. Esto lo descubrieron con la piel. Hay unas pieles artificiales para cuando una persona se quema. Esa piel artificial no está viva, la mantienen en una solución ahí para que no se eche a perder. Una persona tiene el problema de que se quemó una mano, por ejemplo, le ponen un pedazo de piel y el momento que se la ponen empieza a vivir. O sea, le transmite el aliento de vida. Ese es el ruaj. Mario, ¿no será el prana, no? No, el prana es la energía universal. Y esto es el aliento de vida, eso es lo que hace que una materia orgánica cobre vida, que no sabemos qué es. Simplemente no sabemos, no entendemos de qué se trata, pero pues es... Sí, ahorita que estabas hablando de eso, estaban tratando de hacer agua en un laboratorio. Sí. Combinan dos elementos y no le sale el agua, no le sale. ¿Cómo? H2O no le sale. Hay un tercer elemento X le llaman ellos, que es el que hace que se dé la combinación de H2O. Eso es. En laboratorio no le sale porque está ese elemento que tú estás hablando. Ellos le llaman elemento X, que no Pues se sí. sabe qué es. X, no se sabe. No se sabe qué es. No. No nos vayan a cancelar el programa porque yo digo muchas malas palabras, quizás por eso las cancelé. En una de esas se dijo algo inconveniente, dicen. Bueno, pues yo diría muchas cosas inconvenientes. Y luego los distribuimos directamente. Bueno, pero no estábamos en eso, sino en que Nefesh es el alma del cuerpo, Ruaj es el aliento de vida, es lo que hace que una organización material cobre vida. Yo creo que Pablo lo menciona en uno de sus comentarios, no sé si a los romanos o a los colosenses, que dice, ¿qué pasaría? Dice, si el pan no se le echa la levadura, no se levanta el pan. O sea, ese es el elemento que tú estás hablando, el ruaj. Sí. Ruaj que hace que esto cobre vida. Que esto cobre vida, bueno. Y es una cosita pequeña, no es mucho, fíjate, el elemento ese. Pues no tiene por qué ser mucho. Si nuestro ADN es chiquitititito, pues este debe ser más chiquito que el ADN. Bueno, la tercera alma es Neshama. Neshama es lo que pudiéramos llamar en nuestra terminología el alma propiamente hablando, lo que se llamaría la fracción de espíritu que tenemos. Sería alma humana, no. Pues algo así. Sería, digamos, nuestra participación en el espíritu universal. Luego está Chia, pero ya cuando la persona está muerta, está como cuarto elemento o cuarta alma, Chia. Chia es el equivalente de, ¿qué pudiéramos llamarlo? El principio de vida, el modelo de vida.
es el molde, el modelo. Y luego está Yechidá, que se refiere al principio encarnante, es decir, a esa realidad que acumula la experiencia de una vida, entra en una siguiente vida, aprovecha y acumula lo de esa siguiente vida, entra en otra vida más. Entonces nosotros lo llamamos la individualidad, ellos le llaman Yechidá. Mario, Shia, modelo de vida, no es el arquetipo, ¿verdad? No es el arquetipo cabalístico. Estaría mucho más en Yetzirah que en ninguna otra parte. Es decir, no, sí, porque el arquetipo es Asilut. Y no es el arquetipo, es el tercer círculo, el tercer nivel de los 4. Es el molde con el que se hacen las cosas. Vamos a decir, yo concibo un recipiente, luego lo diseño, luego creo el molde y luego en el molde echo la materia del que voy a hacer el recipiente. Eso te lo entiendo porque yo soy fundidor y yo entiendo eso que estás diciendo. Queda muy claro, claro. ¿Por qué? Pues si yo quiero hacer una botella, entonces primero deseo hacerla, luego hago un plano de la botella, como la dibujo, lo que sea. Luego hago un molde para vaciar ahí el vidrio y luego hago el vaciado y ya tengo la botella. Exactamente. Entonces ese es justamente el punto en el cual yo estoy modelando esa realidad. Ahora bien, ese nivel de Yechidá es un nivel, no diré que inmortal, en el sentido de que no se sature, pero sí inmortal en el sentido que aún saturado se conserva como está. Es decir, tiene un principio vital de irse llenando de experiencias y de desarrollos de la conciencia. Entonces esa es su parte activa. Una vez que se ha saciado, queda como una parte pasiva. Esto los explica muy bien si vemos la historia del Buda, más bien la teoría del Buda, que dice que cuando uno ya está libre de deseos, lo que sigue es fundirse en el todo, en la totalidad, en el uno sin segundo. Entonces, claro, pues si yo ya sacié todo lo que tenía que hacer en esta tierra, ya me puedo unir a la totalidad y ahí se acabó todo, pero sigo ahí, no desaparezco. Entonces, eso es la individualidad, es el ser, lo que llamamos el ser de alguien. Cada encarnación participa del ser, pero no es todo el ser. Entonces, ese ser tiene una primera encarnación, adquiere experiencia, la guarda, de pronto toma otro cuerpo, que es otra persona, no es la misma persona, y le da los antecedentes. Y entonces va pasando de encarnación o de persona en persona, va pasando la experiencia y va refinándose hasta que la conciencia alcanza el nivel del ser y ahí deja de ocupar cuerpos. A eso le llamamos la individualidad. La individualidad está en Tiferet, Gesed y Geburah. Ese es el lugar de la individualidad. De Netzah y Hod para abajo es la personalidad. De Tiferet, Geburah y Gesed es la individualidad. Y más allá de la individualidad solo vamos a encontrar el abismo. Esto es importante de decirlo porque lo manifiesto no puede pasar de un cierto lugar. Y esto es importantísimo. Es decir, si yo estoy manifiesto, no puedo ir al mundo inmanifiesto. Eso es así de elemental, pero es complicado entenderlo
porque me da la impresión como que ¿por qué no puedo ir? Pues porque no puedo, yo no puedo pasar al mundo de, vamos a pensar, al mundo de Mickey Mouse. Aunque tenga muchas ganas de ver al ratón y a la ratoncita, no puedo pasar ese mundo. ¿Por qué? Pues es un mundo que está fuera de la realidad manifiesta. En este caso es un mundo imaginado. Pero suponiendo que también hay un mundo real, es un mundo real que no acepta seres manifiestos. Esto está más allá de todo. Y yo estoy más acá. Entonces yo termino en Gesed. Ahí terminé. No puedo ir más arriba. Todo intento de brincar sobre esto está condenado al fracaso. Lo que puedo, les decía yo en una sesión anterior, es ir tomar los caminos auxiliares. El 4, 5, 6 y 7, que son los que me pueden dar una idea. No me van a dar todo, pero me dan una idea. Entonces, bueno, pues pensemos precisamente que las atribuciones a los 4 mundos son Neshama, sería como Briah, Ruach como Yetzirah y Nefesh como Asiah. Eso es lo que dice la teoría. Neshama sería como Briah, Ruach sería como Yetzirah y Nefesh sería como Asiah. Bueno, esta es una opinión de un grupo de cabalistas. Otros cabalistas tienen otras opiniones, casi cada quien da la suya. Y ahí tendríamos que tener mucho cuidado, porque nuestras almas son almas de seres aterrizados, de seres manifiestos. Y Briah y Yetzirah no son parte de la manifestación, solamente así ya. Tendríamos que pensar en un árbol más abajo en donde se pudiera dar esto. Bueno, entonces solo Nefesh, Ruach y Neshama deben ser considerados, y cualquier examen que hagamos se va a referir a esos 3, porque de los otros no sabemos nada. Es pura opinión de me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, entonces Nefesh es el alma animal, es el alma del cuerpo. Los animales también poseen este alma de cuerpo, y como nosotros somos animales, pues compartimos esto. Pero hay que considerar una cosa. Voy a tomar el texto bíblico porque estamos hablando de Cábala judía. Adán y Eva cometen un espantoso pecado, que es el de comer del árbol del conocimiento, y son divididos y arrojados del paraíso. Es lo que llamamos la caída. Pero los animalitos no. Es decir, en los 7 días Dios creó todo el mundo, creó las aguas, los animales, las plantas, bueno, todo. Y al ser humano. El ser humano comete la falta de tomar del árbol del conocimiento, y esa conciencia que gana lo hace ser arrojado del paraíso. Pero los animales siguen en el paraíso, ellos no fueron arrojados. Al menos no nos lo dice el texto, ni nadie los culpó, ni Dios se enojó con las plantitas. Entonces, plantas y animales y el resto de la creación estarían todavía en el paraíso. ¿Sí les resulta claro este argumento? Y entonces el problema es que tenemos el paraíso enfrente, pero ya no estamos en el paraíso, de acuerdo con el libro. Yo estoy tratando de ver precisamente esa descripción judía y tratando de entender qué debemos deducir de esto. Porque no creo que los que escribieron el Antiguo Testamento no tuvieran cuando menos un pequeño chispazo de conciencia y dijeran: ah, caray, sacamos a Adán y Eva, pero no se quedaron solos, se quedaron con las hierbitas y con los animalitos.
A lo mejor en vez de que Adán y Eva cayeran, Dios se fue para arriba y ya no estuvo con ellos, porque todo se quedó ahí. Esa es la primera consideración. Entonces, problema. No podemos resolver ese dilema. Los animales tienen alma del cuerpo, nosotros también. Y en ese sentido, estamos en condiciones iguales. Porque Nefesh tiene que ver con las necesidades del cuerpo. El hambre, el placer, el descanso, la satisfacción sexual, el estado social, todo lo que se da en el mundo del cuerpo está en Nefesh. Entonces, en muchas culturas, si a una persona le preguntan dónde está su alma, no señala la cabeza, señala el corazón. Esto es interesante. Este corazón depende del mundo exterior y precisamente si un ser humano no come en todo el día, pues como que se molesta. Si escucha algo aterrorizante, tiembla. Y si escucha algo encolerizante, se frena. Si se ve enfrentado con la muerte, se entristece. Si ve algo hermoso, se ve deslumbrado. Bueno, pues entonces es dependiente el corazón del mundo exterior. No está con el mundo espiritual. Bueno, entonces hay una identificación entre cuerpo y sentimientos. Esto lo definimos con las enseñanzas muy tempranas de Jesús que no aparecen en los evangelios, sino que se difundieron. Esas enseñanzas dicen que tenemos 3 centros de gravedad: el físico, el emotivo y el intelectual. Y que esos 3 centros en la persona ordinaria pues están colocados, pero son desordenados, porque cada uno jala por su parte y arrastra a los demás cuando es suficientemente fuerte. Sí, Luz Helena, ¿querías preguntar algo? Sí, perdón, con esto que dijiste anteriormente, querría decir algo así como que estamos en el paraíso y Dios se fue del paraíso y los animales y las plantas actúan en consecuencia de la creación y nosotros no. Esto es lo que dice la Biblia. De hecho es lo que dice, porque nunca nos habla de que aquellos fueran expulsados. Los que cayeron fueron Adán y Eva, y la Cábala dice que Adán y Eva eran uno solo y se dividieron por la caída. A eso se llamaría la caída. Se dividen y dejan de estar unificados con la vida. Eligen la columna del conocimiento del bien y del mal, que es la de Binah, y abandonan la columna de Jokmah, que es la columna de la vida. Y entonces el ser humano queda limitado. Porque esto cualquiera lo puede comprobar. El ser humano tiene un apego al cuerpo verdaderamente fenomenal. Está agarrado de la forma. Mario, Sí, disculpa, entonces a eso se manda, ordena que el ser humano se vaya por, o sea, como estamos en la columna de izquierda, es la columna de la materia, ¿verdad? de la forma, sí. De la forma. Ahora entiendo por qué es la cuestión esta. Nosotros buscamos siempre las cuestiones materiales. Las formas, lo que tiene forma. Sí. La búsqueda por el bien material. Y la parte espiritual le hemos hecho a un lado. Claro, cuando más la recordamos de cuando en cuando, y de cuando en cuando nos llama la atención para decirnos que no es por ahí, pero muy de cuando en cuando. Entonces, la idea, perdón un segundo. Bueno, todavía no los veo porque estoy en clase. Terminando, no. Sí, estoy en el local, pero estoy en clase. Entonces, terminando la clase, te lo mando. Sí, y te comento. A ti, hasta luego. Sí, entonces
entiendo, o me cayó un 20 ahorita, porque buscamos la columna de la izquierda, la columna de lo material, de la forma, y hemos dejado la parte espiritual. Me cayó así el 20, dije, ay, cabrón, por eso es esto. Pues sí, por eso precisamente. Es decir, el ser humano eligió de un árbol único, eligió una parte y entonces se hicieron dos árboles. Esto es lo que dice un grupo de cabalistas. En el paraíso había un solo árbol. Como en la mayoría de las culturas del pasado, el árbol representaba la creación. Eso lo vamos a encontrar en los nórdicos, por ejemplo, con el árbol Yggdrasil. La vamos a encontrar con los mayas, en que las raíces del árbol están en los 9 mundos inferiores, en los inframundos, y el tronco y las ramas están en los mundos superiores. Los de abajo son 9, los de arriba son 13. Y en otras culturas vamos a encontrar lo mismo, el simbolismo del árbol. Pero era un solo árbol. Sin embargo, para la visión judía, el árbol tiene todas las facultades, vamos a decir. El ser humano toma el lado del conocimiento, que es el lado de la forma, se inclina por ese lado y pierde el paraíso. Es una manera distinta de decirlo, pero es el mismo asunto. Se inclina por la parte de la forma, por la parte material, y pierde el paraíso. Pierde el enfoque vida y gana el enfoque forma. Eso es la caída. Hace un rato, cuando decía yo que los seres humanos estamos completamente ligados al cuerpo, es que no podemos evitarlo. Cuando una persona muere, lo que nos importa es el cadáver. No pensamos en el alma, pensamos en el cadáver. Hay que ponerle su caja, hay que quemarlo, hay que hacerle, hay que guardar las cenizas. No se les ocurre, porque como no es tangible, que lo que hay que conservar es el contacto de la conciencia. Y eso es terrible, porque finalmente nos perdemos en la columna de la izquierda, la columna de la forma. Es un desastre para la humanidad una cosa como esa, porque resulta que la persona muere y la personalidad vamos a decir, se dispersa y se va. Y la conciencia de la persona con la que deberíamos estar, a la que deberíamos guiar a la luz, con la que deberíamos ser solidarios, se queda rebotando por todas partes. Porque cuando una persona muere, hay un periodo de transición entre que deja el mundo y va a la nueva ubicación, que es la ubicación de lo espiritual. Está entre que camina para atrás y para adelante. No encuentra la salida, tarda un cierto tiempo, que yo calculo en 72 horas, basado en el pasado, no lo estoy inventando, sino como lo veían en la antigüedad. Durante ese tiempo, el que murió está como que se queda y se va. Trata de hablar con los vivos y no le responden. Esto ya nos lo han contado las personas que revivieron. Se acercan y los ven muy agitados y quieren pedirles una explicación, qué está pasando, qué sucedió. Y los vivos, pero ni piensan en ello, están pensando en el cuerpo muerto. Que recojan el cuerpo, que lo traigan de Torreón, que lo meten en un avión, que le paguen al Ministerio Público, que dejen sacar el cadáver. Y el muerto, bien muerto. Y bien abandonado. Eso es lo que no se entiende. Y no se entiende sino pensando que nadie les ha dicho que las cosas son al revés. Que la persona, como hacen en Oriente, tiene que responder a una muerte poniéndose en silencio y concentrándose en el muerto y dialogando con él, para ayudarlo en su tránsito al cambio. Ese es el momento de silencio. Es lo que le llaman los tibetanos, le llaman el bardo, ¿verdad? El bardo. Transitar el bardo. Sí.
Y ese es el problema. Nosotros no hacemos ese proceso, dejamos ahí a la conciencia rebotando y nos encargamos de los detalles corporales, Fíjate porque que, estamos pegados a la forma. incluso es grotesco, pero hay un término que dicen, los mejores chistes se cuentan En los funerales, pues sí, Es decir, donde ese respeto se rompe totalmente. totalmente. Donde ves a la gente que no veías. Uno debería mantener un respetuosísimo silencio y estar tratando de comunicarse con el que acaba de morir y darle la guía, que busque la luz, tranquilizarlo de que no hay ningún problema, que se puede ir en paz y todo lo demás que uno debería decirle, y es lo único que no hacemos. Se arma un chismarajo, hablan por teléfono, se acaba de morir fulano, no me digas, y de qué murió, y qué dijo el doctor, y cómo ya registraron. Es una inquietud terrible. Bueno, porque estamos agarrados de la forma, sí, Luz. Gracias. Y cuando dices, bueno, obviamente en muchas culturas el árbol ha sido como algo muy simbólico. Sí. Esto querría decir como que de muchas maneras tiene equivalencias con la cábala. Sí, sí, sí. La cábala a veces la presentan como un árbol invertido, con la raíz hacia arriba y las hojas hacia abajo. Pero digamos que simbólicamente sería la representación que de muchas maneras, muchas culturas como que entienden que es la forma de expresarlo. Pues sí, mira, por varias razones. Primera, porque el árbol tiene hundidas las raíces en la tierra. Segundo, porque crece altísimo, no todos, pero hay unos árboles que son altísimos hacia el cielo. Luego, porque son capaces de vivir miles de años. Hay árboles de 3,000 o 4,000 años. Entonces, todo esto les sugirió a los seres humanos que los árboles tenían algo especial y acabaron considerando que había una especie de árbol original del que todo se había derivado. Pero también eso sería como la capacidad de los seres humanos en el paraíso de percibir el todo. El todo. O de... Sí, así es. También los celtas, por ejemplo, tenían un especial culto de los árboles. Para ellos el roble era el árbol de los héroes y de los combatientes y de los reyes, etc. El manzano era el de los productores y el espino era el de los místicos. Entonces uno debería siempre tener un árbol y referirse a él en todas sus necesidades. O sea, el héroe iba ante el roble y le pedía fuerza y le pedía permanencia, etc. Y el místico iba al árbol que estaba lleno de espinas, porque era el sufrimiento el que le iba a redimir o le iba a llevar adelante. Entonces, vamos a decir que el árbol simbólicamente era algo así como la esencia de la vida. Merlín, por ejemplo, surge de un árbol. Perdón, ¿manzano qué era? El manzano son los productores. Ahí. Entonces, Merlín surge de un tronco de árbol y desaparece en el tronco. Es decir, lo pintaban surgiendo del tronco del árbol. Era el principio de la magia y del poder. Simbólicamente tiene que tener otras raíces más distantes, pero como no están escritas, nos cuesta mucho trabajo imaginar de qué pudo tratarse. Pero finalmente el ser humano toma la parte forma y no la parte vida del árbol y se queda agarrado de la forma. Y no puede soltarse y no puede entender la diferencia. Yo tengo una alumna los martes que me preguntó este martes por Rodrigo. Le dije que él ya estaba dispuesto a dejarse caer. Entonces me escribió al día siguiente que ella pensaba que yo lo que quería en ese momento es correr con él y abrazarlo y besarlo y acompañarlo, etcétera,
porque eso es como lo ven. Y muy amablemente me dijo, yo te pago el viaje si quieres ir, pero yo no quiero ir, ni él quiere que vaya. No, esa no es nuestra tesitura. Nosotros no pensamos en eso, estamos unidos por algo que no es la presencia corporal. Entonces no lo va a entender nunca. Y bueno, es muy amable y piensa, es que dice somos seres humanos y los sentimientos, e independientemente de lo que pienses, tu sentimiento te jala, no, pues no me jala. Pero no lo puede ver de otra manera. Yo lo entiendo muy bien, pero es la historia de la humanidad. Y en esa historia de la humanidad, pues nos hemos aferrado a la forma. ¿Por qué elegimos la forma? Y justamente la lucha es para integrarla a la otra parte, no para despreciar la forma, pero no para centrar nuestra vida en la forma, porque eso no somos. Nosotros somos la vida que utiliza la forma para manifestarse y desarrollarse, pero la forma es el vehículo. No es la esencia, entonces yo prefiero quedarme con la esencia que con el vehículo. Es como cuando alguien tiene un accidente terrible y la primera pregunta del que se entera es ¿y cómo quedó el coche? ¿Quién sabe la persona? Pero ¿cómo quedó el coche? Igualito. Entonces, este es el problema. Y en Ayer me decía alguien allí en Los Alcohólicos que cuál era mi plan para el futuro. Y le digo yo, es que no tengo plan para el futuro. Y me dice, no. pero ¿qué es lo que piensa hacer usted? Me dice, piensa hacer un negocio, piensa levantar, ir al colegio, agarrar una carrera. No, le digo, nada de eso me interesa ya. Y me dice, pero ¿qué es lo que piensa? ¿Se va a quedar así como está? Pues así me voy a quedar, le digo. Yo mi interés es desarrollarme espiritualmente, le digo. Sí, pero tiene que luchar usted por ser alguien. Le digo, pues es que no me interesa eso. Oye, no le entienden a uno, Mario. No. Oye, Mario, Ni lo quieren entender, sí. ayer estaba escuchando a un filósofo y hablaba sobre los periodos de la filosofía en la historia y hablaba de que lo que hizo el catolicismo es ponerle tiempo a la filosofía. Entonces, que antes no se consideraba que había un principio y un fin. Y lo que hizo el catolicismo es poner un principio de vida y un fin en la muerte. Entonces era un tiempo, entonces que le puso tiempo. Mira, la cultura antigua tenía una sabiduría increíble, porque para esa cultura el tiempo era cíclico. Entonces, el tema es muy importante, porque cuando tienes un tiempo lineal, el tiempo lineal te va arrastrando y tú vas dejando lo que eras atrás. Cuando tienes un tiempo cíclico, todo regresa. Y entonces no te angustias nada, porque todo vuelve. Sí. Esto es importantísimo. Vamos a decir, yo puedo alegar con el tiempo lineal, 1990 se acabó y yo lo que viví en 1990 se perdió para siempre. Y podría ver el tiempo de manera distinta y decir, ya viene el verano. Una vez más voy a tener un verano. Es distinto. Entonces, esa visión cíclica fue una solución maravillosa de la antigüedad. Vivían en ciclos y en esos ciclos se sentían muy identificados, muy identificados y muy justificados. Y si vives en ciclos entiendes que lo que muere renace. Es decir, las plantas, las siembras, crecen, mueren, renacen, las siembras crecen, mueren, renacen. Y también da la idea de lo genérico. Yo no soy la persona, soy la humanidad. Y la humanidad tiene hijos, y luego tiene nietos, y luego tiene bisnietos, y la humanidad se va reproduciendo, pero me identifico con la humanidad. Sin embargo, nuestra cultura occidental nos empujó
a manifestarnos como individuos, no como grupo, no como comunidad, no como humanidad, sino como persona. Yo soy este y a mí que el que me importa es este. Si los demás se mueren o viven, me tiene sin cuidado porque lo importante soy yo. Pero eso es en Occidente, ¿verdad, Mario? Porque China no es así. No, ni Rusia siquiera. Entonces, esa idea individualista ha sido muy desastrosa porque genera unas depresiones espantosas. Si el individuo no tiene camino de realización, y generalmente no tiene, se siente muy despojado y anda buscando a qué adherirse para adquirir significado. Entonces se adhiere a lo que se le ocurra, la patria, la religión, el poder, el dinero, el nombre. Bueno, le pone su inicial al cinturón para tener siquiera algo. Es verdaderamente terrible. Sí, sí, sí. Y luego, Mario, la batalla de competencia. ¿Cómo se compite aquí en Occidente? Puta Claro, madre. sí. No se coopera, se compite. Es Y- espantoso cómo se lucha por ser el mejor, por el más cachimbón, el sácale punta. Mira, eso finalmente acabará con Occidente. Sí. Por una razón muy sencilla, porque el ser humano prevaleció sobre las demás especies de homínidos por la cooperación. Cooperando es que logró alcanzar el tope de la escala alimentaria, en donde ya casi no se lo come ningún animal, ni los visibles ni los invisibles. Entonces, claro, el ser humano ha vencido cooperando, no compitiendo. Compitiendo se divide y dividido algo lo puede acabar. Y este es un problema muy severo. Una sociedad de ególatra, ¿verdad, Mario? Pues claro, y se va perdiendo. Mira Europa cómo está. ¿Qué le pasa a Europa? Bueno, en primer lugar tiene pocos recursos naturales. Relativamente, claro. Pero para la población pocos. Para resolver ese problema se hizo un continente colonialista. Pero eso tenía que acabar tarde o temprano. Y acabó por su propio individualismo. Entonces pierde las colonias. Perdidas las colonias, no tiene de dónde obtener la suficiente riqueza. A pesar de que tiene mucho avance y demás, pues no vende lo suficiente al exterior y tiene que comprar muchas cosas. Entonces se sienten muy desesperados, no pueden seguir progresando. Pero todo se encarece. Y entonces, como todo se encarece y como se sienten muy individuos, no se reproducen. Y como no se reproducen, entonces la tasa demográfica se hizo negativa y van a desaparecer. Y todo lo que crearon durante 1000 años va a quedar en manos de los musulmanes, que muy alegres se van a quedar con todo. Sí, pues sí. Esto es lo que va a pasar, ese es el resultado final del individualismo. El individualismo de los Estados Unidos trata de ser el país hegemónico y de que sus ciudadanos tengan la mejor forma de vida, el máximo nivel posible. Pero eso no lo resiste el mundo. No pueden gastar energía como la gastan ni otras cosas del mismo tipo. Y el resultado final es que la sociedad norteamericana se va descomponiendo. No solo porque tiene un uso de drogas verdaderamente escandaloso, sino porque ya perdió la hegemonía mundial. Y entonces, No, y la otra cosa, Mario, es que en Estados Unidos no todo es color de rosas. No. Hay subdivisión de razas, o sea, nosotros los hispanos y los negros somos de tercera o de cuarta categoría. pero también hay blancos paupérrimos. Sí, pero ellos, eso, cuando hay un blanco paupérrimo, ellos mismos se encargan de irlo sacando, de irle dando ayudas para que se pueda levantar. Pero a uno ni siquiera eso, Mario. No, nada.
Y los indocumentados, bueno, los indocumentados ni cuentan, cabrón. Mira, No cuentan no les toca un pedacito de pastel. nada. Pero Nada. bueno, entendemos que hay alrededor de 60 millones de mexicanos en los Estados Unidos. 60 millones es prácticamente la población negra. O sea, entre hispanos y negros, pues ocupan un tercio de la población y siguen creciendo porque se reproducen mucho. Entonces, el mayor problema para Estados Unidos es que de pronto tiene que hacerle muchísimo caso a la población hispana y a la población negra. Vamos a decir los tostados y los negros, para que no se ofendan de que les digamos negros, que a nosotros no nos importa. Es decir, no les decimos negros como despectivo, pero a ellos sí les importa mucho. Y nosotros no lo vemos así. A nosotros, ¿cuál de nosotros no tuvo un pariente oscuro? Pues ninguno. Pues, mi papá era muy moreno, pero pues a mí me daba igual. Nunca vi eso como especial. Ellos sí, ellos que los WASP, esos que están tan orgullosos, los supremacistas, de que son blancos, que yo no entiendo por qué se enorgullecen, cuál es la base de eso, pero están orgullosísimos, pues lo único que hacen es sufrir. Todo esto, Mario, es la columna de la izquierda, ¿verdad? Pues sí. Todo es la columna de la forma. La forma, efectivamente. Entonces, pues, consideremos que el gran pecado de Adán y Eva fue inclinarse por un lado del árbol y lograron dividir los árboles. Es decir, uno lo convirtieron en dos. Y al convertirlo en dos se da la manifestación, se da la caída, y entonces el ser humano tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente y la mujer sufrir en el parto. Esto por supuesto es simbólico porque, vamos a decir que pertenece a una sociedad muy primaria. Lo curioso es que Dios, que es tan poderoso, casi nunca adivinó el futuro. Siempre les hablaba en términos muy circunstanciales, muy locales. Es decir, las amenazas o las promesas de Dios siempre iban relacionadas con el tamaño de la cabeza de las personas. Si la cultura era muy chiquita, las amenazas de Dios eran del tamaño de la cultura. Y además Dios era muy prejuicioso porque los vistió. Le dio vergüenza ver su creación y los vistió. Si lo revisan un poco, se van a dar cuenta que Adán y Eva no podían saber que estaban desnudos porque no había ningún vestido ahí. Pues, ¿cómo supieron que estaban desnudos si no había ningún vestido? Menos todavía ninguna vestida. Entonces el asunto es que no había forma. Entonces ellos se sienten desnudos, quién sabe por qué. Aparece Dios y ve que se esconden porque les da vergüenza, pero ¿por qué les da vergüenza si no sabían que se podían vestir? Y entonces Dios, en un arranque de prejuicio, les hace unos trajecitos de piel para que se tapen las vergüenzas. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la descripción directa, ¿no? Literal. Pero si lo leemos entre líneas, pues vamos a encontrar cosas menos inocentes. Como la dualidad, ¿no? Sí. Que al final de cuentas está considerando que lo que se confrontaba con la dualidad. Sí, claro. Y además, no es que estuvieran desnudos o vestidos o demás, sino que cuando se inclinaron por el árbol de la forma, empezaron a privilegiar el conocimiento sobre la vida. Entonces empezaron a hacer una serie de especulaciones y entre las especulaciones pues quizás se dieron cuenta que los animales tenían un pelambre maravilloso y ellos no tenían nada y se sorprendieron
Pero entonces no tiene que ver con el sexo. Nada. Entonces, Esto del paraíso es Moralismo. relacionado con el sexo, es asunto de la Iglesia Católica, ni siquiera de los judíos, que los judíos no ven el sexo con horror. Es el mundo católico y protestante. Católicos y protestantes se alarman mucho con el sexo. Incluso hay ciertos mitos que hablan que las relaciones de parejas, las relaciones sexuales de pareja entre los judíos, que están hechas solo para procrear y que buscan el no placer, entonces que tienen que tener condiciones muy como de sometimiento del hombre sobre la mujer, sin ni siquiera tener ese goce. No sé si es mito o es real en algunas. Pues mira, propiedades David ortodoxas. andaba tras todas las mujeres que le gustaban y no se limitaba a nada. Y Salomón peor. Entonces sería muy difícil que cantaran las glorias de David diciendo que a la mujer fulanita la violó, mandó a empobrecer y matar al marido para quedarse con la mujer, y mandó a Urías al frente de guerra para que lo mataran y quedarse con Bathsheba, ¿cómo se llama? Betsabé. Entonces, bueno, pues, Contradicciones. es clarísimo que su rey hacía eso, pues imagínate los demás. Seguro que estaban destapadísimos. Y bueno, pues así vivían. Pues sí, hablan de que en el pleno desierto una mujer que era prostituta se disfrazó de prostituta para seducir a un hombre y poderlo embarazarse de él. Pues sí. Todo ese tipo de enseñanzas. No, y hubo muchos casos en que, en primer lugar, había unos esponsales en que las parejas vivían juntas un año antes de casarse para probar si se llevaban bien. Y obviamente en esos esponsales pues tenían sexo. Y se permitían a las sirvientas tener relaciones sexuales con el hombre. Las esclavas, Y todo eso. claro, pues eran muy libres sexualmente. Fue el cristianismo el que, no Jesús, que nunca condenó eso, porque Jesús, pues los propios evangelios dice que comía con las prostitutas. Y no iban nada más a comer. Yo creo que no, pero cuando menos a platicar con ellas. Pero ahí lo importante es que, y esto es lo fundamental, los judíos no veían el sexo como una maldición. El moralismo. Era muy importante porque la reproducción era un orden de Yahvé, y cualquier judío que no tenía hijos se sentía despojado de la voluntad de Dios y pedía tener hijos. Entonces, pues no veían el sexo con el horror que se ve en Occidente. Ni la homosexualidad tampoco, no la miraban tan despectiva como ahora. No, tampoco. No. Eso vino después. Pero bueno, aquí todo el problema está en la pérdida de la unidad. Es decir, la unidad del árbol, la unidad de vida más forma. La forma como vehículo de la vida. Eso es lo que se perdió. Bueno, entonces hay una identificación del cuerpo con los sentimientos. Les hablaba de las 3 centros de gravedad, de que no es un tema en que no hemos entrado, pero con eso que les digo basta. Tenemos esos 3 centros que nos jalan para todas partes, totalmente desorganizados, y si no los organizamos, pues nunca llegamos a nada. Entonces, los cabalistas creen que Nefesh llega al ser cuando nace y va decayendo conforme el cuerpo se descompone después de morir. Y de acuerdo a una creencia muy difundida, las mujeres están en mayor armonía con el alma del cuerpo que los hombres, y por eso a veces pintan a Nefesh como femenino. No sabemos si es un estereotipo sexual o no, pero Nefesh está asociado con Asiyá, es decir, con el mundo aterrizado, el mundo de la acción, y por supuesto pues tiene un vínculo muy estrecho con el mundo material y con el cuerpo de la persona como parte del mundo material. Ruaj es un alma más avanzada. Hay quien la define como el alma racional. Está asociado con el aire o viento, porque eso es lo que quiere decir. Ruaj quiere decir aire.
y con el mundo de Yetzirah. Como alma también quiere decir aire. Lo ¿Cómo que se escribe? nosotros... ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Ruach. R-U-C-H. Ruach. Debería ser con J, Ruach, pero como en inglés no hay J, pues lo tradujeron Ruach y nosotros seguimos con Ruach. Entonces, ahí el problema está precisamente en que alma, la palabra alma y la palabra espíritu, ambas quieren decir aire o aliento. En griego dicen pneuma. De la palabra pneuma sale neumático. Acabo de descubrir que tengo una llanta que está en la lona. Mañana tempranito me voy con el La vulca. con el maestro, ¿no? Pues a ver si me vende un gallito para ponérselo ahí, porque si no me va a estallar mi llanta. De pronto le vi así como un raspón terrible, como si se hubiera tropezado, se hubiera rayado las rodillas igualito. Ya sacando Los fierritos. los fierritos. No, está terrible. Es que nunca la había visto así. Y casualmente, pues dejé el coche en una posición en que se veía la llanta y dije, ¿pero qué traigo? Ya se han asomado. Puro melón. Pues sí, no hay más remedio que ponerle llanta. Pero nunca le pongo llantas nuevas, porque duran lo mismo que las viejas. No, te la roban, cabrón. Y aparte de que te la roban y compras una llanta que se ve nuevecita, y más o menos en un año ya pelas. Lo mismo que esta que compré ya usada y me ha durado un año, igualito. Bueno, entonces, Ruach se supone que podría ser el arma racional, está ahí relacionada con el viento y con el mundo de Yetzirah, según unos cabalistas, con el mundo de la formación. Tradicionalmente, Ruach no fue visto como algo que a uno se le diera automáticamente, sino era un incremento postnatal. Esto vamos a asociarlo con Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Los existencialistas en general, pero Jean-Paul Sartre lo hizo por escrito y muy bien. Dijo, el alma es algo que uno construye a lo largo de la vida. Uno nunca va a saber quién es sino hasta que se muere, porque es cuando se completa lo que uno es. Y es el tiempo en que va desarrollando su alma. Es decir, contra lo que dice la Iglesia, en vez de considerar que el alma es una cosa eterna que anda por ahí flotando y llega a un cuerpo, él consideraba que el alma se empieza a construir después del nacimiento. Y Scholem, que era judío, que es el fundador de los estudios cabalísticos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pensaba lo mismo, que Ruach es un desarrollo postnatal. Ya Mario, no sé. Mario, esto es lo que tú le llamas estar siendo, ¿verdad? Estar siendo, sí. Siendo. Estar siendo. Entonces, hay gente que vive exclusivamente de acuerdo a las necesidades físicas. Y otros, finalmente, también se pasan el tiempo buscando una base racional para su comportamiento. Y vamos a decir que de alguna manera estamos representando a Nefesh y a Ruach, porque hay los que viven para el cuerpo y los que tratan de intelectualizar las cosas, cuando menos de manera justificatoria. A veces alguien me manda un video de una persona que razona mucho sobre la vida y demás, y evidentemente trata de intelectualizar el todo, ¿no? Comprender la vida intelectualmente está en el pilar de Binah, pero trata de comprender el de Jokmah, y por supuesto que no le sale, porque no son asimilables en ese sentido. Entonces, pues toda argumentación racional para hablar de la vida se topa con una cantidad de, ¿qué pudiéramos decir?, de decepciones, porque no pueden.
No Mario, sé. entonces hay un vínculo muy estrecho entre Nefesh y Ruah. Esos dos están jugando constantemente. Pues sí, es como si dijéramos que vas del cuerpo al intelecto, pasando por el sentimiento de rozón. Entonces brincas, tú tienes un cuerpo y entonces razonas por qué tienes un cuerpo, para qué tienes un cuerpo, cómo funciona ese cuerpo, hasta qué punto todo es del cuerpo. Y bueno, pues durante mucho tiempo la ciencia ha dicho el alma no existe, eso que llaman alma no existe. Y la pregunta que yo les haría es, a ver, eso que no existe, ¿cómo lo define usted para saber si es el alma o no es el alma? Ajá. Porque de pronto alguien dice, el alma no existe. Y la pregunta es, ¿y cómo sabes? ¿Qué entiendes por alma para saber que no existe? Es un problema básico. Es lo mismo que la pregunta, ¿crees en Dios? ¿Por qué? Porque esa pregunta no tiene más que una respuesta. Bueno, ¿qué entiendes por Dios para ver si creemos lo mismo? Porque a lo mejor creemos cosas distintas. Claro, yo le puedo decir una pregunta a una persona que me pregunta, ¿tú crees en Dios? Y yo puedo contestarle, pues yo creo que eres un ateo terrible. Pero ¿cómo ateo? Sí, porque yo creo en Dios y no se parece al tuyo. ¿Cómo me contesta? Es que esas cosas no se pueden decir. Kant tenía... Mario, ¿y la parte intuitiva, a dónde la dejarías allí? ¿En el Nefesh o en Ruah? La parte intuitiva está más arriba. Yo la dejaría en Neshama. En Neshama, ok. Sí. Entonces, veamos. Uno no puede hablar de ciertas cosas porque no tiene los elementos definitorios. Y la mente, el razonamiento humano, no puede hablar de Dios y no puede hablar de alma. Si lo tomas por la razón, eso no existe y no tiene ningún interés. ¿Por qué? Porque el intelecto se ocupa de hacer juicios sobre cosas captadas por los sentidos. Y utiliza mucho medidas o parámetros. Y ni Dios ni el alma tienen ni medidas, ni parámetros, ni parecidos a nada, ni entran por los sentidos. Entonces no puede hablarse de eso. Hace ya algunas clases les decía, la única forma es experimentarlo. Yo experimento un sentimiento. Y yo le podría decir a cualquier científico, fíjese que el amor no existe. Y él me dice, pues yo lo siento. Bueno, pues está equivocado. Póngale la razón, ¿dónde tiene el amor? ¿Y cómo se mide? ¿Cuánto mide el amor? ¿Verdad? Pues sí. ¿Con qué fórmula matemática lo tiene identificado? Te quiero mucho. Pues ¿cómo? ¿Cómo sacas esa medición de te quiero mucho? Claro. ¿Cuánto de aquí? ¿Unos $100 de amor o cuánto? Sí, pues sí. Mándamelo Ponle más, Luis, mándamelo ponle por más. WhatsApp. Entonces, en esas condiciones, es inútil la discusión. Como la señora esa que tú dices que estaba encabronada con Dios porque se le murió el hijo, ¿verdad? Sí, su hijo pues, estaba pero furiosa. ¿Cómo puede ser que haya matado Dios a mi hijo si era un niño bonito y todo eso? Claro, ¿Por qué se lo llevó? claro. Sí, dime, Luz. Desde hace rato de lo que comentabas del paraíso y de las vestimentas, me acordé de la isla de los pingüinos, de Anatole France. Entonces, bueno, Anatole France era bastante religioso, pero en sus libros regularmente, bueno, en este en especial, el diablo es el que tiene los mejores diálogos. Pues sí. Entonces, cuando se lleva, que es la historia de Francia, ¿no? También, cuando se llevan la isla de los pingüinos y la colocan en el continente, pues ahí van los pingüinos, ¿no? Porque a un santo se les ocurrió bautizarlos. Entonces se armó un escándalo en el cielo y mandaron al santo a que arreglara el asunto. La situación es de que ya los pingüinos, pues iban pingüinos, pero ya eran hombres, que los tuvieron que convertir, pues andaban muy felices por la arena y todos desnudos, obviamente.
Y entonces el santo dice, vistámoslos. Dice, no, error, le dice el diablo. Dice, mira, va llegando tu cargamento de ropa. En cuanto llegue la ropa, vas a ver lo que va a pasar. Y pues me visten a las pingüinas. Dice, vamos a vestir a la más fea. Y entonces visten a la más fea y todos los pingüinos la persiguen, pues sí. Esto es muy bonito. Claro, porque pues ya no la ven, ¿no? Porque ya está tapada, pero pues les resulta atractiva, porque ¿qué habrá debajo, no? Pues es la Pero tentación, pues sí. Exactamente, es la tentación. Sí, entonces el diablo nada más se ríe como diciendo, te lo dije, ¿no? Eso Sí. es muy bonito. Los hombres inteligentes hacen críticas así muy sabrosas. A mí me contaron otro de Fidel Castro cuando lo mandaron al infierno y dice no, dice de aquí no váyase para el paraíso, le dice no, aquí no puede estar, váyase para el paraíso y se va para el paraíso. Al mes llama el diablo a San Pedro, aló, sí, le dice, sí, puede hablar con San Pedro. Aquí no hay ningún San Pedro, aquí está el compañero San Pedro. Sí. Muy importante. El camarada Pedro. Camarada Pedro. Sí. Bueno, pues entonces, tradicionalmente, pues, el Ruaj está siendo visto representado en grados variables de persona a persona. Ruaj es la habilidad de crear modelos abstractos del mundo en la conciencia y reflexionar sobre ellos de manera que mientras en Nefesh hambriento lo que pudiera hacer es comerse cualquier cantidad de cosas, no lo haría así Ruaj. Ruaj tendría que reflexionar sobre la actividad de hacer eso y demás. Esto en la concepción de unos cabalistas. En la concepción de otros, Ruaj es lo que nos hace, lo que pudiéramos decir, palpar la vida, sentir que estamos vivos y saber que estamos vivos. Son dos categorías distintas. En uno lo califica casi como la inteligencia intelectual, pero en otra visión es más bien la inteligencia emocional. Y los cabalistas nunca se van a poner de acuerdo. Sobre estas 5 almas pueden encontrar escrito lo que ustedes quieran. Mario, este Ruaj sería la conciencia de Sibea. Pues mira, Ruaj es el aliento de vida. Es lo que me permite estar vivo y distinguir que estoy vivo. Pero ¿qué es lo que te hace a ti saber que tú eres tú? El otro, el ser humano, bueno, según entienden los expertos, el ser humano se da cuenta de sí mismo cuando ve al otro. Porque por sí mismo, igual que Adán y Eva no se podían dar cuenta que estaban desnudos, por sí mismo no puede ver lo que no está enfrente. Entonces ve a otro, se da cuenta que tiene las características propias de él también, y entonces entiende que él es eso. Eso es lo que se atribuye a las neuronas espejo. Yo me veo en el otro, yo me descubro cuando descubro al otro. Y eso es muy importante. Esto es muy definitorio. Sí. Y una vez que cobra conciencia, entonces empieza todo el juego del ser humano. De ahí que Ruaj, algunos digan que es la parte intelectualizada. Es decir, esa parte consciente que finalmente hace los juicios. Entonces, de ahí sale la idea de la moralidad, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Nefesh no sabe de bien ni mal, Ruaj sí. En una sesión anterior, no sé si en esta clase o en otra, hablaba yo de un jovencito colombiano
que salió con su novia al campo y la mató. Cuando lo agarraron dijo, sí, yo la maté, pero no era yo no sé quién la mató, eso no es como yo no soy así. Yo soy amable con la gente, yo la quería mucho, era una persona para mí muy querida, y no sé ni qué pasó. Bueno, pues sí sabemos qué pasó. Intentó violarla, se defendió, la mató, la violó, y luego se dio cuenta que una parte de él, que para él era incomprensible, había actuado porque él sentía una necesidad imperiosa de tener sexo con ella. Esa necesidad imperiosa es una necesidad natural que en los dibujantes siempre ha representado en el hombre cavernícola con una macana arrastrando a la mujer del pelo, para mostrar la violencia que el hombre ejercía para tener sexualidad con las mujeres, que a lo mejor ni tenía que hacer violencia, pero en fin, es una representación de cómo el hombre no puede contener su impulso sexual y entonces se lanza para realizarlo. Y la mujer no puede aceptarlo porque ya se fue adiestrada para que no lo haga y para que le parezca horroroso, y entonces se producen esos fenómenos de violencia. Porque el ser humano a los 13 años empieza a tener un impulso sexual abrumador, pero no puede desfogarlo y entonces se va haciendo enfermizo, como es natural. Hasta la Edad Media, los chicos se casaban a los 13 años. Después de la Edad Media ya no, pero a los 13 años, cuando había despertado el sexo, los casaban, tenían relaciones sexuales y eran mucho menos salvajes, porque desfogaban la necesidad. Si la tienen que contener, esa que es la energía más poderosa del ser humano, pues se vuelve contra el ser humano. Toda carga emocional que no se canaliza, se voltea contra la persona. Y esto es muy importante de entender. Es un fenómeno psicológico básico. Yo siento de pronto así como una rabia terrible. Me la callo y me enfermo yo. Pues eso es natural, porque toda esa energía se vuelca contra la persona. Y en la sexualidad tengo un impulso sexual muy fuerte, no lo puedo desfogar y entonces me transformo. O padezco un gran sufrimiento, o sale la fiera y trata de violar a quien se ponga enfrente. Y luego vienen las críticas. ¿Pero por qué lo hiciste? Bueno, pues yo creo que si los chamacos fueran suficientemente claros, dirían, porque así me hizo Dios. Pregúntenle a él. ¿Por qué me puso el sexo a los 13 años? ¿Por qué no me lo puso a los 30? Que es obvio. Pero un vigor y un deseo. Pues sí, incontrolable. Pues sí. Por eso en las guerras, tantas atrocidades, porque los hombres dejaban a las mujeres y ya no tenían más que esperar a llegar a una conquista y hacer desórdenes y lo que fuera. Su furia y todo su Pero energía claro. Sexual. Claro que sí, ese es un problema muy severo. Ahora los jóvenes que están mucho más libres sexualmente están mucho más serenos. Eso es muy importante. Bueno, entonces, Ruach es puesto sobre Nefesh desde el punto de vista de la Cábala precisamente porque nosotros valoramos más el raciocinio que el impulso natural. Pero, desde luego, Ruach puede controlar a Nefesh, pero también puede ocurrir que ese control signifique una explosión. Y eso lo tenemos no solo en la sexualidad, lo tenemos en muchas otras cosas. La limitación de la alimentación, la limitación de la libertad, todo aquello que el cuerpo busca, si es contenido o reprimido por alguna razón moral, social, política, la que sea, pues genera
una explosión. Por ejemplo, los reos tienen una tendencia a escaparse de la cárcel. No todos pueden, pero los que pueden se escapan. Desaparecen del mapa de pronto y ya no están. ¿Y por qué? Pues porque no resisten estar encerrados. ¿Por qué no resisten estar encerrados? Porque no saben nada de sí mismos, están con un ilustre desconocido que es su mundo interior y no quieren estar en eso, quieren distraerse, quieren dispersar la conciencia. Cuesta mucho trabajo que una persona acepte estar encerrado sin protestar, porque el tema es que la persona no se reconoce a sí misma, y eso es la mayor parte de las personas. Por ejemplo, en esta pandemia, el miedo hizo que muchas personas se encerraran, pero estaban desesperadas y siguen estando desesperadas. Lo que tuvimos cuando bajó la pandemia es una cantidad de viajes y de fiestas que hicieron regresar el problema en la segunda vuelta. Y luego, claro, pues unas mutaciones de los bichos y vamos en la tercera vuelta. ¿Y por qué en la tercera vuelta el contagio es tan rápido? Pues porque la gente ya no quiere estar encerrada, ya salió a la calle. Finalmente decidió que era peor estar encerrada que estar enferma, o yo no sé qué decidió, pero las calles están llenas. Y de gente sin protección, entonces es clarísimo eso que pasa. Si ignoramos el valor cuestionable de poder reflexionar sobre la moralidad de nuestras decisiones, todavía nos queda la incapacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Quizá reflexionando para crear una imagen propia. O sea, tenemos mucho de de qué concebir. Primero tengo que concebirme a mí mismo como un ser separado. Después tengo que concebirme como un ser consentido. Y una vez que he encontrado el sentido, tengo que concebirme como un ser que acepta esa circunstancia o que reniega de ella. Vamos a pensarlo de esta manera. Es algo que yo he usado mucho con varias gente que se queja de un mundo sin sentido, de un disparate de mundo. Y yo le digo, muy bien, mañana te dicen que naciste para ser jardinero, te toman y te llevan al jardín y te ponen a trabajar en el jardín. ¿Quieres hacer eso? No, bueno, pues este es un mundo con sentido. Te dicen, pues este es tu sentido y esto vas a hacer. Y vas a renegar, quiero ser libre, quiero decidir por mí mismo. Entonces no digas que es un disparate, que no pasa nada, que no sabes ni a dónde vas y que nadie sabe nada de nada, porque tienes una disponibilidad, pero no sabes aplicarla. Una vez, en una institución en que yo estaba, nos dieron $10,000 para libros. No me los pude gastar. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una biblioteca en primer lugar. Y luego porque no hay tantos libros tan interesantes a mano para que te gastes 10,000 pesos en 3 meses. ¿En qué te los gastas? Es dificilísimo. Claro, podría haber ido a una librería y haber dicho, mándame todo este estante. Sepa cuánto de porrúa, pues son muy baratas. Sí, son muy baratas, sí. No había forma de gastarse $10,000. Pues, ¿qué libros? ¿Cuántos puede costar? Ahorita yo creo 25,000 pesos una colección de sacapuntos. Cuando mucho. Y son 300 libros, yo creo. Mira, vamos a suponer que los libros cuestan 300 pesos. Entonces compras 3 libros con 1,000 pesos, ¿no? Y multiplícalo por 100. 10,000 son pero tienes 200,000 pesos. Bueno, multiplícalo por 25, por lo que quieras, pero ¿de dónde sacas libros de una especialidad? Porque además era una especialidad, era economía monetaria.
Pues ¿de dónde saco el $10,000 de economía monetaria? De ningún lado. Bueno, ya ahorita en Amazon, sí. ¿Qué es ahora? Pero No, ya no había una. no, en aquel tiempo los libros valían 80 pesos. Es una cosa así impresionante. Decía yo, pues ni siquiera tengo dónde ponerlos. Y le pregunté a mucha gente, pero me decían, pues un título, 2. Mire, el libro de fulano y el de Mengano, que son buenísimos. Bueno, pero otros 10 no, pues otros 10 quién sabe. Adam Smith y se Y acabó. otros 3,000. Sí, no, era muy difícil. Yo compré 2 libreros, ese que está ahí y otro igual, cargados de libros del Fondo de Cultura y me costó 2,000 pesos. No, pues. Entonces era verdaderamente imposible. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos. El Ruaj tiene una razón, siempre y cuando hay una razón atrás. O sea, Ruaj no puede inventar el sentido, porque Ruaj tiene una condición de ejecución, no de invención. No es creativo, es analítico o es práctico, como lo quieran. Si lo ven del lado intelectual es analítico y si lo ven del lado vital es práctico. Va a vivir cosas, no se va a explicar o no explicar. Puede seleccionar, pero no crea un sentido. El que puede crear el sentido es Neshama, que es el que yo asocio con la intuición. Y entonces sí estamos en una condición de poder acceder a un sentido. Entonces, Nefesh no puede reflexionar sobre sí mismo. Vamos a decir, los animales tendrían que reflexionar sobre sí mismos si no lo hacen. Ruach sí puede crear una imagen propia, pero se pregunta qué hago con ella. Y solamente es la intuición la que le va a marcar el camino. Entonces, en este mundo que está lleno de tabúes sobre el sexo, sobre la muerte, sobre la religión, sobre el dolor, sobre todo, Ruach simplemente toma un lado o el otro, pero no lo relaciona con un sentido trascendente. Y Nefesh y Neshama sí. Neshama sí le ve el sentido, sí le ve hacia dónde lo encamina y por qué lo encamina. Bueno, entonces vamos a decir que Ruach es incapaz de formar una noción sensible que le concierne a Nefesh o a Neshama. Y finalmente le da la espalda a los mundos inferiores y a los superiores. Se obsesiona con su propia visión y tiene una tendencia a reducir el cuerpo a un objeto. Y eso es gravísimo. Y vive una vida peleada con las necesidades de Nefesh. Ahí tenemos la conciencia moral de la iglesia, ¿no? La sexualidad cero. Y Nefesh necesita la sexualidad y dice, no, vive peleada con las necesidades del cuerpo. Entonces, bueno, se la va a pasar así. Hay personas que solo viven para decir que tienen que comer. Hay que comer esto y esto y esto. Bueno, y mi cuerpo me pide otras cosas. No. Es que se me antoja, no. Ah, bueno, está bien. Pues sí. Ah, bueno, pues. Y hoy decía uno de los alumnos en la mañana, y lo decía muy bien. Ya no me acuerdo en función de qué, pero dijo, bueno, de niños jugábamos con soldados de plomo, y yo decía, y además los corregíamos con los dientes. Nos metíamos las bolitas de mercurio a la boca y las jugábamos en la lengua. Sí. No nos pasó absolutamente nada. Comimos todo lo que se nos ocurrió, con grasas, sin grasas y con todo lo demás, y no nos morimos. Agua de la manguera. Sí, agua de El agua manguera y todo. me encantaba. De los ríos, de las... Claro, y todo eso,
ahora el Ruaj está de necio en que no hagan esto y no coman aquello, y mucho cuidado. Y ahora con el bicho, máscaras, desinfectantes, todo. Se te cae el foco y dicen que tienes que sacar a toda la gente del cuarto, que tienes que ventilarlo, que tienes que con un plástico y con unos guantes tomarlo. Qué disparate. Eso no tiene ni la octava parte del mercurio del termómetro con el que jugábamos. Mira, tan jode y jode con eso del COVID. No se ha muerto un pordiosero en la calle aquí en Los Ángeles. Ni uno, claro. No se ha muerto, cabrón. Ahí están todos los cabrones tirados en la calle. Porque tienen defensas. Que es lo mismo que yo digo de la gente de mi generación. Estábamos tan expuestos a las infecciones y a las epidemias y a lo demás, que nuestro cuerpo generó las defensas. Si quieres las defensas de rebaño, pues muy bien, da igual cómo las llames. Pero nos defendimos de todo. Nos defendimos del sarampión, de la viruela, de la varicela, de la parálisis infantil, la poliomielitis, nos defendimos de la tuberculosis, nos defendimos de todo. Del neoliberalismo no nos pudimos defender. No, cuando a mí en la preparatoria me mandaron a hacer un examen de pulmones, que yo no entiendo para qué lo hacían, pero era para ver si eras tuberculoso, pero ¿qué tenía que ver? Pues me dijeron, no, usted ya tuvo la presencia de la tuberculosis y ya la venció, ya es inmune. Y ahí se acabó todo. Entonces, ¿quién no era inmune? Pues el que no estaba bien alimentado, el que estaba expuesto a condiciones extremas. Los demás nos inmunizamos. Alguna vez alguien que tenía tuberculosis me dijo, no me acerco porque tengo tuberculosis. Y yo le dije, soy inmune, ya olvídate. No me va a pasar nada. Tuve paperas, tuve sarampión, tuve varicela, ¿qué no tuve? Bueno, llega la COVID y el pobre bicho pues se muere. No resiste mis defensas. Porque pues claro, llega demasiado tarde. Este es un asunto muy serio. Demasiado preparado. Sí, ya llega demasiado preparado. Conforme fue aumentando la situación higiénica, las personas se hicieron más susceptibles, porque había más higiene. Menos resistentes. Sí, mi abuela, que era indígena, que para ella el mercado era un lugar natural, Claro. nos llevaba a mi hermano y a mí al mercado y nos soltaba ahí a gatear abajo de los puestos comiendo todas las porquerías que se caían al suelo. Imagínese la inmunidad. Mi mamá enloquecía, Pues ya me imagino. no tienes idea. Mangos podridos y todo lo podrido. Todo. Y entonces cuando llegábamos de regreso, mi hermano era verdaderamente faldero. Entonces mi mamá le decía, ¿qué comieron? Y él decía, nada, porque habíamos acordado no decir. Y aparte de nada comimos unos jitomates y unos mangos. Los jícamas con limón y chilito. No. Soltaba la sopa. Soltaba la sopa, era terrible. Aparte de nada, eso está buenísima, nunca Sí. había considerado eso. Entonces, bueno, pues comíamos de todo. ¿Qué me hace daño? Pues casi nada. Yo me acuerdo de los cuchillos de los que vendían jícamas y naranjas en la calle. No, Pues sí, pues Aquí. en una cubeta de agua puerca exactamente, los lechugueros aquí, era una cubeta con el burro y todas las lechugas lo mojaban, y limón, cedarcita y el que sigue, y al que seguía y con el burro arriándolo y todo. Pues sí, ¿Qué chingado pasa? y no pasaba nada. Nada. Los bebederos de la escuela. Los bebederos de la escuela. Qué Pues sí. bueno. Bueno, pues el caso es que tenemos defensas. Somos una generación que todavía nos podemos defender. Las que siguen para abajo no están en la misma No es igual, ¿no? Oye, dicen Bueno, que entonces, ¿Está en las bolsas? cuando hay alguna aspiración espiritual, Ruaj exagera muchísimo. Y lo convierte todo en una caricatura de sí mismo. ¿Por qué? Porque llega a puntos grotescos. Ruaj es
el, el rey que necesita ser asesinado, golpeado, el Dios que necesita ser sacrificado, porque llega a ese extremo. Eso es durísimo. En cambio, a Neshama se le llama el aliento de Dios. Esto es muy importante, porque Neshama está muy para allá. Para allá, ¿quieres decir como más trascendido? Sí, más allá de la carne, pues, Ok. más hacia el espíritu. Y se entiende que es como un regalo de Dios lo que tenemos, que está muy ligado a la voluntad y el espíritu divino. Entonces, es muy difícil hablar de Neshama. Ruach tiende a idealizarlo más de la cuenta. ¿Por qué? Pues porque así es Ruach. Entonces, cuando habla de Neshama, presenta una visión distorsionada de sí mismo. Eso es lo que ha pasado cuando nosotros consideramos que un santo es la persona que vive pobre, con ropa desgarrada, que no se baña, que casi no come, que etcétera, etcétera. Hoy justamente un alumno que tiene un hijo que es monje y sacerdote, nos contaba que le dijo a su hermano que su hijo había ido al cine, y el hermano le dijo, ¿cómo? ¿Un cura en el cine? ¿Por qué fue al cine? Dice, ¿por qué no va a ir al cine? ¿Qué le impide siendo cura ir al cine? Sí, es una Entonces, tontada. ese es Ruach idealizando lo que debe ser un sacerdote. Si es un sacerdote, nada, pura austeridad. Está leyendo los libros santos todo el día, está dándose golpes de pecho, no come. Y no tiene novia, aparte. No tiene novia. Piensa que no tiene novia. Sí, y no, nada, no puede hacer Piensa nada. La mayoría que lo no. Entonces, bueno, pues ese cura o monje pues está condenado al horror. Y si además consideramos que en una época no se permitía leer ciertos libros, pues tampoco lo dejaban leer. Entonces, ¿qué es lo que le decían? Pues ponte a rezar. Entonces todo el día reza y reza y reza y reza, quién sabe para qué. Y yo sí sé para qué, y los judíos también, pero ellos no sabían para qué. Los judíos dicen, y dicen con ciertas razones, que el ser humano tiene comportamientos que generan rupturas en la estructura divina, en la unidad de Dios, y que si esas rupturas abundaran, acabaríamos siendo politeístas. Que entonces la única forma de restañar las heridas que causamos a Dios es cumplir con la ley y orar. Orar es un medio de restañar las heridas. Yo no creo que sea cierto, pero esa es la concepción judía. Entonces, a los cristianos les pasa solamente con que hay que orar, quién sabe para qué, pero hay que rezar. Voy a pedir perdón a un... Y los tienen reza y reza y Oye, reza. ¿no sería también eso, como para calmar la dispersión del pensamiento, por ejemplo? No, a veces dicen para que no estés pensando cosas malas, pero siempre pensando en el mal y el bien. Sí, en el juicio. Pero en realidad se hereda directamente de los judíos que rezan todo el tiempo y pero no entienden para qué, nomás porque hay que rezar, porque es bueno, porque hay que dirigirse a Dios, porque hay que dialogar con Dios, y no le dan ninguna explicación a ninguna persona. Entonces, pues, cuando menos a mí, desde que era niño, me horrorizaba eso, vamos a rezar, no, hombre. A mí se me hace aburrido. Sí. Yo escucho en el radio que tienen los chavos prendidos de repente que el rezo de los horarios a tales horas y todo para protegernos contra el coronavirus, todo eso, sí, como que una oración Sí, te quita el comunitaria coronavirus. para Ahí, por ejemplo, no sería, por ejemplo, unir las Fuerza. intenciones y... La intención. ¿no? Sí, une las intenciones con la idea de que la fuerza humana elimine algo, pero resulta que lo único que saben del bicho es que se llama coronavirus. Entonces, si tú no tienes bien dirigido el pensamiento, no sabes lo que vas a hacer. estás dirigiendo a un título.
Sí. No O cuando nos dicen que reza por fulano porque está muy mal. Pues, las ¿qué le cadenas. quitas? No, lo que hay que hacer cuando una persona está muy mala, hay que juntar 20 personas alrededor de él, todas concentradas en que el mal desaparezca. La razón es que esa concentración de voluntades acelera el proceso enzimático y la persona empieza a reaccionar. Tiene su fundamento, Hay que pero saberlo, como no lo conocen, nada más dicen, pues rézale. hacer el método. Entonces cada quien reza por su lado, pero ¿qué le reza? ¿A quién? ¿Para qué le reza? ¿A quién le reza para que suceda qué? Y el orar. Es lo mismo, ¿qué es lo que nos dicen? La voluntad de Dios siempre se cumple. Entonces, si yo acepto que la voluntad de Dios se cumple, pues ¿a qué hago? Nada, nada más la recibo. Pero en general voy a orar para pedirle que no se cumpla su voluntad. ¿No? Dios, quítame esto, dame aquello, permíteme lo otro, perdóname lo de más allá. Entonces es bueno, así como estarle jugando las contras a Dios con la oración, pero ¿qué es eso? ¿No? Como que no lo reflexionan. Ahora, ¿qué tanto eso de rezar es para uno? ¿Qué pasó? Como para calmar, como para tranquilizar. Claro, eso es muy útil. La mantralización es muy útil para equilibrar a la persona. Pero Santa Teresa lo dice muy bien, si vas a repetir palabras automáticamente, mejor ni lo hagas. Y ella recomienda la oración silenciosa, es decir, busca a Dios, dialoga internamente con Él y no te la pases bla, 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 bla. El jueves pasado decía una de las asistentes a la clase de la noche, y esa cosa que después del rosario dicen María Torre de Marfil, María Escala de Jacob, ¿qué? ¿Eso para qué? Entonces le pregunté, ¿cuántas veces lo has hecho? De niña miles de veces. ¿De qué le sirve? Entonces le expliqué para qué era, pero pues ya cuando ya ni reza, eso no puede ser. Pero bueno, pues esta es una forma de control. Visto así es una forma de control. Lo que pasa es que cree uno que si no oras, si no rezas por aquella persona, pues no le ayudaste. Eso es lo que dicen. Pero es que tú, pues la mayoría de las ocasiones es que sentimos como que nos hacen sentir una sensación de culpa el no integrarte a una cadena de oración. Pero como que dices tú tú, tienes Mario, que... pues si voy a Pero rezar si no es para te decirle a Dios nace, que pues no no haga pasa lo que Él nada. quiere hacer, sino que haga Sí. lo que yo quiero. Lo que yo quiero, sí, te voy a rezar, es más, voy a hacer sacrificios, me voy a ir de rodillas de aquí a quién sabe dónde para que me quites eso, porque no me gusta. Pues, dice uno, pero, bueno, Dios debería enojarse y darte un palmetazo y decir, era doble por menso. Sí. Hace 3 años se murió un amigo y me tocó estar al pendiente los últimos días de su vida. Por cierto, se murió de tuberculosis y después me pidieron que me hiciera mi análisis de tuberculosis para ver si no me había pegado. Dije, no hombre, que no me hizo nada. Total que yo le hablaba al grupo porque éramos un grupo grande, así como tú y yo que nos juntábamos con él. Oiga, pues sería bueno que se despidieran, le mandaba mensajes, sería bueno que se despidieran de Juan Manuel porque ya no aguanta mucho, Lo empezaron, no, pues nos unimos en nuestras oraciones. Dije, no, güeyes, no le estoy pidiendo oraciones, hablen y despídanse. ¿Para qué servían? Si ya estaba más allá que... No, y además, pues en las oraciones, ¿qué quiere decir eso? Así les dije, La ¿no? oración ¿Qué es así como un pago, ¿no? Como te voy a pagar con oraciones para que cambies esto. ¿Qué es eso? Oye, y eso que decías hace ratito también, como de las, ¿cómo dijiste la palabra? Como, lo entendí yo, como si fueran cortadas a Dios, como si fueran heridas a Dios. Sí, sí. También sería como un poquito... Bueno, lo que dicen los judíos precisamente es que las faltas de los seres humanos los pueden conducir al politeísmo, que la unidad de Dios se mantiene cumpliendo la ley, que cuando no cumples la ley empiezas a tener muchos dioses a los que adoras. Por ejemplo, Eric Fromm, que era judío,
interpretaba la compulsión, las compulsiones en general, por ejemplo, a lavarse las manos cada 5 minutos y cosas esas, como servir a un falso Dios. Si esas personas, dice, tienen un falso Dios que las obliga a hacer un ritual absurdo, como lavarse las manos a cada minuto. Entonces, eso es una esclavitud horrible. Pero son trastornos que tienen un trasfondo. Claro, hay un trastorno. Y entonces es el equivalente para la vida religiosa a adorar a un falso Dios que te obliga a algo que es completamente irracional. Pero eso no afectaría, digamos, o sea, a mí lo que me hace es como que sería imposible que una persona humana hiciera o deshiciera o no hiciera algo que pudiera lastimar a Dios. Por supuesto que no. O sea, pero esa es una forma de control religioso extraordinaria. okay. Porque te dicen estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios, claro. Y yo veo a Dios ofendidísimo. Ay, este fulanito dijo que yo quién sabe que estoy muy enojado con él. Está como el ministro. Por favor, hombre. El ministro que ofendió a López Obrador. Sí, hombre. No, hombre, si mentadas de madre sobra cuando uno tiene un cargo político. Y a López Obrador ni le importa. Pues vean una cosa tan sencilla como lo que acaba de pasar, la consulta popular. La consulta popular es lo que pudiéramos llamar una especie de desafío a un sistema muy viciado. Porque nuestro sistema dice que nosotros nos expresamos a través de los diputados y senadores y que ellos llevan nuestra representación y van a alegar lo que a nosotros conviene. Pero ni conocemos a los diputados ni a los senadores para darles nuestra opinión, ni nos preguntan. Ni les importa. Ellos tendrían que hacer la consulta popular. Entonces, el gobierno central hace una consulta para que el ciudadano directamente decida qué quiere y solamente van 7 millones de ciudadanos. Todos los demás no participan cuando le dicen, bueno, pues deja de quejarte, ¿qué quieres que hagamos? Y no van a votar. Y eso pues lo conocemos muy bien. Por ejemplo, el administrador de un fraccionamiento dice, llega una señora y me da una queja terrible. Y le digo, mire señora, tiene usted razón, en la próxima asamblea de su queja. No va. O no va, o no habla. No, es que yo estaba muy enojada, pero pues nadie habló. Bueno, pues si usted está enojada, usted diga, reclame, plantee. No, yo no. Se lo va a decir el administrador para que el administrador diga, se están quejando. Pues no, tienen que tener la capacidad de reclamar y decir y cuestionar. Pero si no es así, pues y esperan que sucedan las cosas, pues no van a suceder nunca. Estamos aviados, no sé si no se puede. Pero bueno, en el caso de lo que estamos hablando, pues son creencias milenarias. Este asunto de resquebrajar la unidad de Dios es algo que tiene 2000 años. Entonces, te cuesta mucho trabajo, por muy lógica que le quieras poner. No, porque lo que decíamos el otro día, parece ser que el diablo tiene mejores caminos o más divertidos. Sí, el diablo es fantástico. Más tremendos. Sí. Sí. O sea, se le pone a Dios, a veces le gana, se echa sus fuercitas. Pero ese es un error de la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia Católica en la época medieval que inventó al diablo. En pocas palabras, la fiesta está en el infierno. Sí, pues la fiesta está en el infierno. Es gravísimo. Y luego no hay agua y luego no viene el Señor. Pues muy bien, terminamos hoy la sesión con esto. Bueno, Mario. Está totalmente grabada, dijimos muchas impertinencias. Oye, lo que te iba a decir, que dije, la fiesta está en el infierno, te la van a cancelar. Sí. Sí, es cierto. Ya no hay